Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, Evita, la mujer más influyente de la historia argentina. De la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Y vamos a seguir hablando de Eva Perón, pero básicamente de la Eva Perón post-mortem, es decir, la Eva que ya muere. ¿Y qué es lo que pasa con esa rocambolesca historia, ¿no es cierto?, de su cuerpo, de su cadáver? Sí, realmente. Vos sabés que vos que has escrito tantos libros, Pacho, que sabes, tenés muchísima más experiencia que yo, en la investigación, el tiempo que te lleva quitar todo lo que no pasó. Sí. Porque lo primero que decís, Claro. todo lo que no pasó. Hay personajes especialmente generadores de mitos y de chismes, y hay que aprender a separarlo, porque uno, es decir, bueno, además ha habido novelas muy importantes que han agregado mucha ficción, lo han complicado hasta el infinito, pero bueno, lo cierto es que el cadáver... Entonces volveré y seré millones, creo que es de Tomás Eloy Martínez. Así es. No, es de Castiñeira de Dios. Ah, sí. Está sacado de un poema de José María Castiñeira de Dios. Igual que lo de Viva el Cáncer es un invento de Dalmiro Sáenz, pero que han cuajado, ¿no es cierto? Que de alguna manera valen porque sí. No son mentiras, sino que han tenido la capacidad de expresar algo que es cierto en cuanto a su sentido, ¿no es cierto? Sí. Aunque no hayan sido dichos, ¿no? Pero hay detalles que uno que si fue enterrada con el hábito franciscano, que si tenía... Bueno, era realmente... Pero lo cierto es que, como todos ustedes saben, el cadáver fue depositado después de los impresionantes funerales en la CGT, en el segundo piso de la CGT de Ignacio Pardo. Ahí estuvo, vino después en el 55 el golpe, y en noviembre, ya las fechas ahora se me empiezan a escapar, el 20 de noviembre, 21 de noviembre creo que fue, el famoso teniente coronel Morikeni, al mando ahí de una patrulla, se meten adentro de la CGT, sacan el cuerpo, y ahí empieza, ya no se sabe más dónde está ese cadáver, y empieza a girar por un montón de lugares en la... Digamos que es una decisión política. Claro. Es decir, que la idea era hacer desaparecer, una palabra que tiene mucha implicancia, ¿no es cierto?, en la historia reciente de la Argentina, mucha siniestra implicancia. Hacer desaparecer Evita para que no sea tomada como un símbolo de la resistencia peronista, con lo cual en realidad lo que se logró es hacerla mucho más símbolo, ¿no es cierto? Exactamente. Y en realidad el problema, Pacho, acá, es que no sabían qué hacer con el cuerpo. Claro. Este era el problema central. Era algo que quemaba, ¿no? Era algo que quemaba. Entonces, ya que utilizas la palabra quemar, la Marina quería quemarlo. Hubo una reunión... La Marina, digamos que era especialmente antiperonista. Especialmente, ¿cómo se diría? Gorila, ¿no? Gorila. Entonces, hubo una reunión del Gabinete Nacional, donde se habló de... Algunos tiraron algunas ideas de cómo podía quedar el cuerpo pulverizarse con ácido. Esto fue tratado... del gobierno de Aramburu. El gobierno de Aramburu. Bueno, mientras tanto, el cuerpo, la desesperación que pensaban que estaba detrás la resistencia peronista, que querían alzarse con el cuerpo. Se hablaba de aquel Espejo que había sido secretario general de la CGT, de un plan para alzarse con el cuerpo y levantar a todo el pueblo peronista y una contrarrevolución. Bueno, una paranoia realmente muy grande. Mientras tanto, el cuerpo iba a distintos lugares. Finalmente, bueno, Morikeni enloquece porque lo llega a tener parado, como todo el mundo sabe, ahí en el edificio de la Secretaría de Inteligencia. No digas todo el mundo sabe, no des por sentado nada. Explicado. Bueno, estuvo acá en Callao y Viamonte. ¿Qué había en Callao y Viamonte? El servicio de inteligencia del ejército. Y ahí lo tenían parado en su despacho, Morikeni, que era... ¿Qué quiere decir parado? Estaba vertical. Que estaba vertical. Si después se comprueba con el cadáver que estaba hundido de las veces que estuvo parado, tanto tiempo parado. ¿Y por qué lo tenían parado? Porque él aparentemente estaba enamorado y la quería ver así de cuerpo entero y la tocaba. Bueno, se dicen muchas cosas que tampoco se pueden probar. Se ha dicho que él tocaba el cuerpo, se masturbaba delante del cuerpo, se lo mostraba a la gente que iba. Una de los que los vio, que fue donde salta el problema, es María Luisa Bemba. Y lo ve al cuerpo y huye despavorida y se lo dice a Manrique, a Paco Manrique, que era el capitán del navío, por entonces jefe de la Casa Militar.
Entonces, pero ¿cómo? No, le dijimos que tenía que esconderlo, que no, ¿qué lo tiene ahí? Entonces ahí dice, no, empecemos de nuevo, esto está mal, esto está todo mal, esto es un desastre, entonces lo llaman a Cabanillas, que se haga cargo, que era inicialmente el coronel Cabanillas, que inicialmente se iba a hacer. ¿Quién era Cabanillas? Un coronel, digamos, yo diría un hombre muy reputado, un hombre muy considerado dentro del ejército argentino, que inicialmente se debía hacer cargo del CIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército, que por una enfermedad, una circunstancia, no se puede hacer cargo, y se hace cargo Morikeli. Y entonces se hace todo ese zafarrancho, entonces no, ya se recuperó Cabanillas, pongámoslo a él, y por tanto que se haga cargo él del cuerpo. Pero seguíamos, Pacho, con el mismo problema, no había plan. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Cómo es esa historia de que alguien mata a su esposa pensando... Bueno, que alguien viene a... el segundo de Morikeli, que estaba allí en el CIE, era el mayor Arandía. Arandía. Entonces, en todo este peregrinaje lo que iban escondiendo en distintos lugares, porque paralelamente en algunos lugares, y esto es verdad, aparecían velas encendidas cerca donde estaba el féretro, imágenes de ella, o sea, había gente que sabía dónde estaba el cuerpo. Esto aumentaba la desesperación de los militares. Y en una de esas se le ocurre, como ya no sabían dónde ponerlo, lo lleva a Arandía a su casa y lo pone en el Altillo, en Belgrano. Y una noche... En la casa de esta persona, sí, de Arandía, el segundo de Morikeli. Y una noche siente ruido, y claro, te imaginarás, teniendo el cuerpo de Evita en el altillo de su casa, siente ruido una noche, se pega un susto, militar, agarra un arma, y empieza los tiros al bulto, y era su esposa embarazada, y él la mató. Bueno, todas estas cosas... Todo eso es auténtico. Todo eso es auténtico. Hay otras cosas que ¿Qué no pasó son. con Morikeli después? Morikeli es separado. ¿Te acordás que después, digamos, siguió hablando, pero ya fue separado, estaba muy mal, yo creo, de la cabeza, pero de todas maneras él siguió hablando, finalmente después murió, pero bueno, sale de esta historia. Aunque muchos nunca quisieron salir. El primero fue Morikeli, ¿no? Muchos dicen que él enloqueció por el cadáver, ¿no es cierto? Pero muchos no. Todo aquel que ha tenido relación con el cadáver de Evita siempre tiene esa tendencia a volver o a quedar siempre ligado. Hay mucha gente que sigue diciendo, yo tuve que ver con el cadáver. Todos se quieren anotar, es curiosísimo. Después de corte nos vas a contar, bueno, qué pasó después ya cuando interviene, cómo interviene la Iglesia y por qué interviene. Sí, se han hablado con Sergio Rubín sobre el itinerario, diríamos, del cadáver de Eva Perón. Habíamos dejado ya la historia de Morikeli, Arandía, todo lo que tuvieron en principio, y ahora vamos a hablar de cómo y por qué interviene la Iglesia y cómo es que el cadáver de Eva Perón va a dar a Génova, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya dijimos que no se sabía qué hacer con el cuerpo, y ahí aparece una cosa, ¿qué cosas las circunstancias de la historia? Porque en ese contexto había un capellán de granaderos, que se llamaba el padre de Rotger, que era muy amigo, es un Paco Rotger, Francisco Paco Rotger, que era muy amigo del jefe del regimiento que lo lleva. No es como ahora que habría un obispado castrense, claro, digamos, designa el obispo castrense, designa tal sacerdote capellán de granadero. En ese momento, el jefe del regimiento era muy amigo de ese sacerdote y lo lleva de capellán. ¿Quién era el jefe de ese regimiento? Lanusse. En ese momento era el teniente coronel Lanusse, que luego será presidente de facto, y que había estado unos cuantos años preso por participar de la revuelta de Menéndez. Era un antiperonista furioso. Sí, paradojalmente es el que le entrega el gobierno a Perón en el regreso. Claro, y le devuelve el cuerpo. Claro. Y le devuelve el cuerpo. Es el mismo actor. Es muy curioso. Entonces, pero este hombre además admiraba profundamente a Aramburu, al general Aramburu, que era su gran presidente. Y lo veía muy preocupado porque se daba cuenta que no había un plan para esconder el cuerpo. Entonces le dice a Paco, dice, yo realmente veo que el presidente está muy preocupado, tenemos que ayudarlo al presidente de alguna manera. Yo lo cuento un poco románticamente, pero tiene algo de romántico. Porque acá siempre, Pacho, surge la pregunta, ¿no? Paco Rotger le ofrece un plan, y finalmente ese plan es aceptado. La pregunta es si ese plan sirvió
para, digamos, esconder un cuerpo y escamotearle una gran bandera al peronismo, o si ese plan sirvió para preservar un cuerpo. Esta es la gran es el nudo. ¿Se lo consulta al Papa? Sí, yo creo que sí. Yo digo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí. El plan consistía en dos ¿Cuál era la palabras. orden de Roger? ¿Qué orden era? La Compañía de San Pablo. Ah, los Fundada, paulinos. sí, fundada por el cardenal Ferrari, que había sido a principios del siglo XX un gran arzobispo de Milán. Y el plan que propone Paco es llevarla a Italia, enterrarla en un nombre ficticio, María de Magistri. María Maggi de Magistri. ¿Por qué se elige ese nombre? Había sido una mujer que había muerto en un accidente en Rosario. O sea, se tomó un nombre real. Claro, una que había muerto en un accidente en Rosario, le buscaron la manera. Tiene algo, es como si quisiera decir algo, María Magistri, ¿no? Sí, nunca lo pensé, digamos, por ese lado, pero lo cierto es que buscaron, obviamente, tenía que tener un antecedente italiano porque la familia la reclamaba, ella quería morir en su tierra, quería ser enterrada en su tierra natal, Italia. María Magistri real. La María Maggi de Magistri. Este era el argumento. Ahí estaba el cadáver. Tenía que ser, por eso digo, el apellido tenía que ser italiano. Esta era la idea. Entonces, bueno, le llevaron la idea. El primero que trabajó fue Manrique, como jefe de la Casa Militar, y le llevaron la idea, y bueno, finalmente funcionó, la aceptaron. Hubo todo un periodo de gran reserva, de gran secreto, todo era súper secreto. Finalmente en el buque Biancamano partió para Italia, para Génova, y de Génova a Milán, al cementerio mayor de Milán, donde fue enterrada. Ahí es donde se hace digamos, otros que intervienen. Hay un falso hermano, el falso marido, todo. ¿Eso quién lo hizo? El Servicio de Información. Exactamente. Del Ejército. Claro, porque una vez que se aprueba el plan, es decir, el plan lo tiene que ejecutar Cabanillas. Y Cabanillas, que era, como recordarás, decíamos recién, el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Cabanillas entonces con Rodger ya trabajan todos codo a codo y pulen este plan donde, por ejemplo, un suboficial que hace poco murió, Sorolla, hace de falso hermano, el otro del viudo, van llorando, hacen toda la cuestión, y así lo terminan depositando al cuerpo en 1957, en abril de 1957, en el cementerio mayor, y ahí termina la primera parte de la historia del cuerpo. Estamos acá con Sergio Rubín, mi historia confidencial, sin Felipe, y estábamos ya con Eva Perón, sepultada con el nombre ficticio de María de Magistris en el cementerio de Milán, llevada en el Conte Biancamano, desembarcada en Génova. Y a partir de allí, bueno, en una complicidad, digamos, de la Iglesia, sobre todo de la Orden de los Paulinos, con el Servicio de Informaciones del Ejército. La idea era, por supuesto, privar a la resistencia peronista, que estaba muy activa, de un símbolo muy importante como era el cuerpo de Eva Perón. La resistencia tomará como uno de los objetivos la recuperación de este cuerpo. Y habrá algunas acciones dirigidas a esto, ¿no es cierto? Sí, yo te completaría, insisto, perdón Pacho, porque es importante, el argumento para la Iglesia, para la Compañía de San Pablo, y es muy fuerte decir que, digamos, ellos intervienen con carácter humanitario. Correcto. Digamos, para preservar un cuerpo que se ha destruido para evitar el cuerpo. Esto nadie lo dice, pero también hay que tomar ese argumento porque realmente me parece que hay que ofrecer, porque las dos cosas objetivamente pasaron. El cuerpo fue birlado, pero a la vez fue preservado. Las dos cosas ocurrieron. Está bien. Además, dado lo que vos contabas hace un rato, es decir, todo el tipo de sacrilegio, digamos. Sí, claro, un espanto que además que fue en la etapa previa. Bueno, enterrado el cuerpo Milán en el 57, viene toda la gran pregunta que se hacían todos los argentinos año a año: ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está? ¿Te había hasta un programa de televisión? ¿Dónde está el cadáver? Y evidentemente, como vos decías muy bien, la resistencia peronista, los montoneros, y hay mucha gente que se empieza a mover, y ya, digamos, entrados los 60,
empiezan a moverse mucho. Y yo creo que hacia el final, Pacho, ya estaban muy cerca. No creo, estoy seguro, hay datos concretos. Pero ya había varias personas que conocían el tema, ¿no? Sí, sí. Podemos hacer la lista de todo lo que, por lo menos simplemente Sí, esta charla... Pero no, Pacho, pero no exactamente. Estaban muy cerca todos, pero no exactamente. En un momento se llegan a meter en la sede de la Compañía de San Pablo, en Milán, buscando los documentos del entierro. Pero el que estaba en ese momento superior, el padre Madurini, los había guardado, se lo había dado una enfermera que lo llevara a su casa. O sea, no lo pudieron, estaban muy cerca, pero no podían dar exactamente. O sea que el secreto se preservó. El secreto se preservó. Y acordate que cuando es secuestrado Aramburu, que muchas veces eso no se dice por ahí, yo estaba tratando de leer, a él le preguntan muchísimo por dónde está el cadáver, y al final termina diciendo él que está en Italia, y pregúntenselo al padre Rodger. Eso es lo que dice a los que luego serán sus asesinos. Pregúntenselo al padre Rodger. El padre Rodger fue inmediatamente, te imaginas, amenazado, se pegó un susto, salió del país volando. Claro. Pero todo eso fue acelerando, como eso coincidía con los tiempos políticos de Lanuse, del acercamiento a Perón, de los gestos hacia Perón. El primer gesto es la devolución del cadáver. Yo creo, contestando a tu pregunta, que, digamos, eso coincidió en el tiempo y le devolvieron el cuerpo, pero evidentemente estaba muy cerca y en algún momento seguramente... Antes de eso, creo recordar que se roba el sable de San Martín, los montoneros, y proponen cambiar el sable por el cuerpo de Eva Perón. ¿No es así? Sí, sí. Hay algunas acciones, digamos, de canje, ¿no es cierto? Sí, pero el secreto fue estupendamente bien guardado y fue hecho de tal manera que el único que podía saber era, desde el 57 al 71, el único que podía saberlo era Cabanillas. Él era el dueño que tenía completo el lugar, porque tenía depositado en una caja en Uruguay el certificado del cementerio. Era el único que tenía, todos los demás lo tenían parcialmente. Ni Paco Rodger tenía la información completa. Y fue hecho a propósito como una operación de inteligencia. El que si no tenés que tener toda la información, no la tengas. Mejor, porque no van a llegar a través tuyo. Es interesante porque marca la diferencia entre lo que es el mito y lo real, ¿no? Porque en realidad, fíjate vos todo lo que pasó con ese cadáver. Y hoy está el cadáver enterrado en la Recoleta. Y no pasa gran cosa, ¿no? O sea, no es salvo los turistas que van y demás, no es que hay un desfile de gente y grandes acciones, digamos, en torno al cadáver, sino que ese cadáver tenía mucha más significación, en tanto era lo que faltaba, en tanto era la ausencia, que cuando realmente apareció. Yo creo que el itinerario del cadáver de Evita, déjame decir, todavía no terminó. Hay quienes, porque bueno, acá estamos hablando de los Duhalde, que lo quieren llevar a San Vicente con Perón. Hay otro movimiento que quiere que lo pongan en la cripta del convento franciscano que está ahí en Alsina. Ajá. Porque ella, como él, eran franciscanos en primer grado, por toda la buena relación que tuvieron con los franciscanos y la ayuda de las donaciones durante la guerra a Europa a través de los conventos franciscanos allá. Hay mucha gente que quieren que ella sea enterrada en la cripta, lo cual sería, digamos, una de esas paradojas de la historia, una alegoría, si vos querés, porque ese convento además fue uno de los más dañados por los incendios del 55. Sergio, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Bueno, hay que recordar tu libro, Eva Perón, Secretos de Confesión, que fue editado hace un tiempo y que ha tenido mucha repercusión. Bueno, nos vamos, hasta la próxima vez, Historia Confidencial, y también estará con nosotros Felipe Piña. Historia Confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.